Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya tenemos preguntas de los amigos televidentes y me aprovecho de esta primera de Luis Solís desde el estado Zulia para acompañarla con el planteamiento que dejaba al aire anteriormente. Él dice, ¿por qué está tan devaluado el bolívar? ¿Cómo interpretar este planteamiento, además, ante la pregunta que algunos se pudiera hacer en el sentido de si está o no previsto devaluar nuestra moneda? Bueno, la población hay que explicar. Recuerda que en el año 80, el 82, hubo un cambio de paridad entre dólar y bolívar. Y Venezuela desde el año 82, los años 80, vive una macroeconomía con muchas fluctuaciones. Es decir, la inflación alta, a veces baja, vuelve a subir, vuelve a bajar, y el crecimiento no se mantiene estable en todo el tiempo. A veces se crece y a veces se decrece. Por ejemplo, en los últimos años se tuvieron 22 trimestres consecutivos creciendo y se decrece. Ahorita estamos en una senda de 7 trimestres consecutivos creciendo. Entonces, la población, con estos vaivenes de la economía, el salario a veces se pone más pequeño y el consumo no le alcanza. Cuando tú tienes inflaciones de 2 dígitos, en algunos casos fueron hasta 300, 80, 70, en los últimos tiempos alrededor de 25, indudablemente que el bolívar tiene menor poder adquisitivo si es 25% la inflación. En este año vamos a estar alrededor por debajo de 20. Todavía sigue siendo de 2 dígitos. El venezolano, cuando lleguemos a un dígito, es que el poder de compra y la estabilidad en los precios se va a notar. Como te digo, viene de los años 80, un problema que Venezuela no ha podido resolver. Tenemos un plan para llegar a un dígito y ahí es donde se va a ver que el venezolano, cuando tenga su bolívar o su moneda correspondiente, va a poder tener los precios correspondientes de sus bienes y servicios. Falta todavía trabajar. No estamos contentos, está en 2 dígitos alrededor de 18, de 19, de 17. No estamos contentos porque significa que tú vas al mercado y está más costoso en un cierto precio. Acuérdate que es un promedio. Algunos pueden estar por encima, otros pueden estar por debajo de ese número, pero es el precio, es el promedio de todo lo que te dije aquí. Entonces, bueno, hay que trabajar a llegar a un dígito. ¿Qué significa? Cuando tenga alrededor de 4, 5, 6, la percepción y la realidad te va a decir que tiene mayor poder adquisitivo. Y mira, no hay devaluación. Eso no está planteado. Y segundo, bueno, son temas que no se discuten a nivel público, sino que son decisiones dependiendo del Ejecutivo Nacional y el Banco Central, pero esos rumores de que a corto plazo, eso está negado. ¿Puede decir que no está planteado? No, no está planteado. Ni siquiera está en estudio. Ni siquiera está en estudio. ¿Cómo está fluyendo el SITME? Entendiendo que hay una alta dependencia de la divisa con el tema de las importaciones. Hay que ver que hay como 2 fuentes para las importaciones. Lo que es Cadivi, que entrega alrededor de 130, 150, 140 millones de dólares diarios, y ahora un nuevo mecanismo que se implanta hace año y medio, que se llama SITME, las transacciones electrónicas correspondientes, que son alrededor de 60 millones, entre 50 y 60 a valor nominal. A valor real son como 50, 45, es decir, entre los dos estamos alrededor de casi 200 millones de dólares. Indudablemente que cuando la economía crece es necesario tener divisa para poder traer las importaciones y además, bueno, para el pago de la deuda y otros compromisos internacionales. Pero en definitiva el SITME, bueno, en monto se subió de 40 a 60 y estamos trabajando ahora con la banca pública y la banca privada por un nuevo mecanismo que es el convenio cambiario número 20 para que los venezolanos puedan tener su cuenta en dólares por remesa o por cualquier actividad que le puedan ser llegadas en dólares, y eso le va a dar como una facilidad más al mercado. Sigue aquí el tema inflacionario. Bruno Bernasconi desde Lara pregunta, ¿cómo puede decir que la economía está mejor si cada vez se puede comprar menos? Bueno, lo acabo de explicar. Tú vienes con inflaciones del año 86 de 2 y 3 dígitos y todavía continúa con inflaciones de 2 dígitos. Estamos alrededor de 18, 19 en este caso. Entonces, claro, compras menos porque todavía la inflación es alta. Esto se corrige cuando la inflación esté alrededor de 1 dígito y sobre todo si llegas a 2 o 1. Eso se corrige, bueno, y se aprecia en el mercado y se va a apreciar en todos lados. Merentes, desde Barinas, ¿por qué en el país no hay tanta producción de vehículos como en Colombia, que se consigue en cantidad y en buenos precios? Esta pregunta es pertinente además en nuestro rumbo a Mercosur, que ya somos miembros. Y además uno ve por allí mucho concesionario de vehículo vacío o de determinada marca, pero vendiendo carros
de segunda mano, carros usados. Sí, pero ¿Qué está pasando allí? también hay que recordarle, y el que hizo la pregunta, y nosotros los venezolanos sabemos que hace 10 años el parque automotor era básicamente muy viejo, incluyendo el transporte colectivo. Y bueno, se ha hecho un esfuerzo progresivo y tú ahora ves carros con mayor capacidad, o sea, más nuevo. Ahorita, por ejemplo, no tiene ni 5 años de vencimiento en su general, en promedio, ¿no? Sí, hay todavía limitaciones en la producción por falta de algunos tipos de materiales y falta de algunos recursos. Sin embargo, el ministerio correspondiente, en este caso, que es el de Industria, bueno, tendrá sus planes con las automotrices. Hay que prepararse para exportar y hay que prepararse para producir más con esta nueva vía que puede ser Mercosur. Milagros de Caracas, ¿qué va a suceder con el personal contratado del Banco Central de Venezuela que fue retirado después de 4 años de servicio y no le han dado respuesta? Bueno, le puedo decir a Milagro que en el Banco Central habían contratado con tiempo interrumpido, que tenían 12 años. Entonces tenemos un plan que está ingresando los que tenían 12, los que tenían 10, los que tenían 8, los que tenían 7, los que tenían 6, y vamos disminuyendo esto y ahorita podemos decir que estamos alrededor de 3 y 4 años de los que estaban contratados. Se le va a hacer los análisis correspondientes y nuestra meta es ponerlo a todos y dejar más o menos una diferencia entre 1 y 1 año y medio de los que estén contratados. En todo caso, ahora con la nueva ley te obligan a resolver esos casos con la prontitud que dice la ley. Rápidamente, 2 preguntas referidas al Banco de Venezuela. ¿Cómo puedo adquirir un carro nuevo por el Banco de Venezuela desde Cojedes, desde Anzoátegui? ¿Los créditos que está dando el Banco de Venezuela es para los clientes o personas naturales? Yo trabajo independiente. Bueno, para hacer la diferencia, ¿no? El Banco Central de Venezuela no da crédito porque, bueno, es el banco que trabaja con la macroeconomía, es donde estamos hablando, donde se producen los billetes, las monedas. En general son un banco central. El Banco de Venezuela es el banco universal, donde se da crédito. En todo caso, yo me llevo la pregunta, yo hablo con el presidente del Banco de Venezuela, que llamen a ellos y le digan cuáles son los requisitos. Según todos los análisis que tiene el sistema financiero venezolano, el Banco de Venezuela es el primer banco en captación y en crédito en este momento. Es un buen momento para pedir crédito si tiene la característica correspondiente en el Banco de Venezuela. Gracias por esta visita. Bueno, muchas gracias. Y antes de irme siempre digo algo, ¿no? Ajá. Primero, bueno, están invitados en Venevisión a hacer un recorrido por el Banco Central de Venezuela para que vean el funcionamiento del banco en algunas áreas importantes. Y también quisiera que fuesen a la Casa de la Moneda para que los venezolanos vean cómo se producen las monedas y cómo se producen los billetes en el país. Vamos a hacer esos reportajes comprometidos personalmente. Están invitados. Así es, muchísimas gracias además por la invitación, que será beneficio para todos los interesados, para todo el país. Están invitados. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias. Nelson Berente, presidente del Banco Central de Venezuela, hoy en entrevista a Venevisión. Otra pausa y más información al regreso.